Si no quieres morir de hambre, empieza a trabajar, me gritó mi hijo Mateo, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que las tazas de café sobre ella dieron un respingo. Sus ojos, esos mismos ojos que yo había visto brillar de emoción en su infancia, ahora ardían con un desprecio que me atravesó el alma. Me miró de arriba abajo, como si yo fuera un estorbo, una pieza de mobiliario viejo en su propia casa. Te conseguí un trabajo de conserje en mi empresa. Mañana empiezas a las 5 de la mañana. Sé puntual. Yo solo pude forzar una sonrisa mientras asentía lentamente. Gracias, hijo, susurré con una voz temblorosa que apenas reconocí. Él ni siquiera respondió. Se dio la vuelta con un aire de superioridad, completamente ajeno a la tormenta que acababa de desatar, sin tener la más remota idea de con quién estaba lidiando en realidad. Apenas 3 días antes, mi mundo era una sinfonía de alegría y satisfacción. Había celebrado mi jubilación después de 45 largos años de trabajo arduo. Mi amada esposa, Elena, había preparado mi pastel favorito de 3 leches y había invitado a toda la familia. La mesa en nuestro jardín estaba perfectamente decorada con manteles blancos y flores frescas que ella misma había cortado. Yo llevaba mi mejor traje azul marino, el mismo que usé en mi última junta directiva. Me sentía orgulloso, realizado, listo para disfrutar esta nueva y dorada etapa de mi vida junto a los seres que más amaba. Por fin podremos viajar a esas playas de Cancún que tanto soñamos, le dije a Elena mientras cortaba la primera rebanada de pastel. Y podremos pasar más tiempo con los nietos, llevarlos al parque, contarles historias. Mis ojos brillaban de emoción al imaginar todas las aventuras que nos esperaban. Durante décadas había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer, perdiéndome cumpleaños, graduaciones, los primeros pasos de mis propios hijos. Ahora, finalmente, era mi momento de recuperar el tiempo perdido. Pero cuando llegó Mateo con su esposa Valeria, el ambiente cambió por completo. La calidez se evaporó, reemplazada por una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En lugar de abrazos y felicitaciones, recibí miradas frías y suspiros de fastidio. ¿Y ahora qué vas a hacer todo el día?, preguntó Mateo con una sonrisa sarcástica que no llegaba a sus ojos. Espero que no te vayas a convertir en una carga para nosotros. Valeria soltó una risita maliciosa mientras tomaba un trozo de pastel, sin siquiera molestarse en felicitarme. Pues, pensaba disfrutar mi jubilación, respondí con voz insegura, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta con cada palabra. Tal vez hacer algunos viajes, leer esos libros que tengo pendientes, ayudar en la casa. Mis palabras parecían irritarlos aún más. Mateo rodó los ojos y murmuró algo entre dientes que no pude escuchar claramente. Elena, mi dulce Elena, intentó cambiar el tema de conversación preguntándole a Valeria sobre su trabajo, pero fue inútil. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad. Mis nietos, que normalmente corrían a mis brazos en cuanto me veían, permanecían callados y distantes junto a sus padres, como si hubieran captado la hostilidad en el aire. Entonces, Mateo asestó el golpe final. Mientras se servía más pastel, comentó en voz alta para que todos lo oyeran: la jubilación es solo para los que han ahorrado lo suficiente. Los que no planificaron bien su futuro tienen que seguir trabajando. Sus palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Después de todos los sacrificios que había hecho por él, después de pagar sus estudios universitarios, su boda, el enganche de su casa, me hablaba como si yo fuera un fracasado. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé despierto hasta muy tarde, mirando las fotografías de mi carrera profesional que colgaban en mi estudio. Allí estaba yo, joven y ambicioso, construyendo algo de la nada. Recordé todas las noches sin dormir, todas las decisiones difíciles, todos los riesgos que tomé. Había construido un imperio desde cero, pero aparentemente eso no significaba nada para mi propio hijo. Él solo veía a un viejo, a una boca más que alimentar, a una carga. Y en la oscuridad de mi estudio, el dolor comenzó a transformarse en una fría y silenciosa resolución. A la mañana siguiente, el sol apenas se filtraba por la ventana de la cocina cuando Mateo llegó. No tocó el timbre, simplemente usó su vieja llave para entrar, como si aún fuera su casa. Llevaba una bolsa de papel arrugada en las manos.
Aquí tienes el uniforme, me dijo con una voz seca y desprovista de emoción. Sacó la ropa de la bolsa como si fuera basura y la dejó caer sobre la impecable mesa de la cocina. Pantalón azul, camisa gris y estos zapatos de trabajo. El supervisor se llama Ramiro y te estará esperando en la entrada principal a las 5 en punto. Miré el montón de tela áspera. Era la materialización de mi nueva realidad, una humillación tangible. ¿Un conserje?, pregunté, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme. Hijo, yo nunca he hecho ese tipo de trabajo. Mateo soltó una risa cruel, un sonido que no se parecía en nada a la risa alegre del niño que había criado. Pues es hora de que aprendas. En mi empresa necesitan a alguien para limpiar baños, trapear pisos y sacar la basura. Es perfecto para ti. Sus palabras me atravesaron como dagas afiladas, pero contuve el aliento y mantuve la compostura. El hombre que había negociado con titanes de la industria no iba a derrumbarse frente a la insolencia de su propio hijo. En ese momento, Elena entró en la cocina, atraída por nuestras voces. Vio la escena, el uniforme sobre la mesa, mi rostro pálido, la expresión triunfante de Mateo, y sus ojos se llenaron de dolor. Intentó interceder por mí. Mateo, por favor. Tu padre acaba de jubilarse. Dale tiempo para descansar, para que se adapte. Pero él la interrumpió con un gesto despectivo de la mano. Mamá, ya no es tiempo de descansar. Si quiere comer, tiene que trabajar. Así de simple. La frialdad en su voz me heló la sangre. No había rastro de compasión, ni una pizca del amor que le habíamos dado. Miró su reloj, impaciente. Me voy. No llegues tarde mañana, papá. Y se fue, dejándonos a Elena y a mí en un silencio devastador. Esa noche fue la más larga de mi vida. Mientras Elena dormía a mi lado, o al menos fingía hacerlo para no preocuparme más, yo me quedé en la cocina, sosteniendo el uniforme entre mis manos temblorosas. El olor a químicos baratos y a plástico nuevo llenaba mis fosas nasales. Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas arrugadas, silenciosas y amargas. Eran lágrimas de dolor, de decepción, de un amor paternal traicionado. Pero mientras estaba allí, sentado en la oscuridad, una extraña sensación comenzó a crecer en mi pecho. No era solo tristeza. Era algo más profundo, más oscuro, más peligroso. Era la llama silenciosa de la venganza que comenzaba a arder en mi interior, alimentada por cada palabra cruel, cada mirada de desprecio. Está bien, susurré en la quietud de la noche, hablando conmigo mismo. Si eso es lo que quieres, hijo mío, eso es lo que tendrás. A las 4:30 de la madrugada, mi despertador sonó. Me levanté en silencio, tratando de no despertar a Elena. Fui al baño y me puse ese uniforme humillante. La camisa gris era áspera contra mi piel, los pantalones demasiado anchos. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada parecía un extraño. Mis manos, que una vez firmaron contratos millonarios y dieron forma al horizonte de la ciudad, ahora temblaban mientras me abrochaba esa camisa barata. Pero en mis ojos ya no había solo derrota. Había una nueva luz, una determinación fría como el acero. Esto es temporal, me repetí una y otra vez, como un mantra. Solo necesito entender qué está pasando. Era el primer paso de un plan que aún no tenía forma, pero cuyo objetivo era claro. Le iba a enseñar a mi hijo una lección que jamás olvidaría. Pasaron 3 semanas. Yo seguía siendo el viejo nuevo, el que barría, el que nadie respetaba. Y eso me venía bien. Porque los hombres se muestran tal como son solo cuando creen que nadie los está mirando. Un jueves por la tarde, escuché una conversación clave entre Diego y Marco, su asistente de confianza. Mira, si les ponemos que fue cambio de transmisión en vez de afinación, son 6,000 pesos más. ¿Qué, no quieres tu parte? Decía Diego con una sonrisa torcida. Pero el cliente, titubeó Marco. ¿El cliente? El cliente ni sabe dónde tiene el motor. Tú solo imprime lo que yo te diga. Marco no dijo nada. Pero lo vi tragar saliva y bajar la mirada. Ahí supe que él era la grieta. El eslabón débil.
El que aún tenía conciencia. Esa noche, me acerqué a él en la zona del café. ¿Primera vez que ves algo que no te cuadra? Pregunté, como quien no quiere la cosa. Tranquilo. No te estoy acusando de nada. Solo digo que a veces, uno ve cosas, y se las guarda. Por miedo. Por lealtad. Por necesidad. Yo también lo hice, hace mucho. Marco me miró con ojos nerviosos. No entiendo de qué habla. Claro que no. Yo tampoco entendía, cuando era joven. Solo recuerda, si un barco tiene una grieta, no se hunde por esa grieta. Se hunde porque nadie la tapó a tiempo. Dejé la taza de café en la mesa y me fui, sin esperar respuesta. Pero vi cómo Marco se quedó sentado, con la mirada perdida. Pensando. El viernes, cuando llegué al taller, encontré un sobre Manila en mi casillero. Dentro, había copias de facturas falsas, hojas de Excel impresas, y una lista de matrículas de autos inexistentes. No había nota, ni firma. Pero no hacía falta. Marco había hablado. O al menos, había decidido no seguir callando. Guardé todo en una carpeta azul, junto con lo que ya tenía. La carpeta estaba creciendo. Y mi paciencia también. Esa misma tarde, Diego me gritó delante de todos. ¿Qué haces lavando piezas con trapo? Usa la máquina, viejo, no seas bruto. Esto no es tu época, aquí se hace como yo digo. Las carcajadas de los otros empleados fueron lo peor. Pero no dije nada. Solo lo miré. Con una mirada larga, fija. No de rabia, sino de algo más profundo. Algo que él no supo leer. ¿Qué? ¿Te molestó? Me retó. No, hijo, respondí, sereno. Solo estoy recordando que a esta misma hora, hace 15 años, tú me decías, papá, algún día este taller va a ser mío. Y lo es, respondió con soberbia. Ya veremos. Me di la vuelta, y me fui sin decir más. Porque la guerra no se gana gritando. Se gana sabiendo cuándo hablar y cuándo esperar. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que me convertí en una sombra que se deslizaba por los pasillos de mi propio imperio. Para todos, yo era simplemente Arturo, el viejo nuevo, el conserje silencioso que limpiaba lo que otros ensuciaban, el que barría los restos de sus vidas ajetreadas. Los ejecutivos pasaban a mi lado sin verme, los empleados de nivel medio me ignoraban, y los de seguridad apenas me dirigían un saludo. Nadie me respetaba, y eso, irónicamente, se convirtió en mi mayor ventaja. Porque las personas solo se muestran tal como son cuando creen que nadie importante las está mirando. Y yo, el hombre invisible, lo veía todo. Un jueves por la tarde, mientras limpiaba los cristales de una sala de juntas vacía en el piso 18, escuché la conversación que lo cambiaría todo. Era mi hijo, Mateo, y a su lado estaba un joven de aspecto nervioso que yo había identificado como Andrés, su asistente de confianza. Estaban de pie junto a la máquina de café, creyendo que la distancia y el ruido de la oficina los protegían. Mira, Andrés, es simple, decía Mateo con esa sonrisa torcida que yo había llegado a detestar. Si reportamos que el cliente, Soluciones Globales, renovó el contrato platino en vez del básico, inflamos la meta del trimestre en un 20%. ¿Qué, no quieres tu bono de fin de año? Pero, señor Mateo, el cliente no pagó por eso. Es mentira, titubeó Andrés, su voz apenas un susurro. ¿El cliente? Mateo soltó una carcajada. El cliente ni siquiera lee la factura completa. Firma donde le dicen y ya. Tú solo encárgate de generar el reporte con los números que yo te di. El sistema lo aceptará. Andrés no dijo nada. Pero lo vi tragar saliva con dificultad y bajar la mirada hacia sus zapatos gastados. Su silencio estaba lleno de miedo y culpa. En ese instante, supe que él era la grieta en el muro de arrogancia de mi hijo. El eslabón débil. La única persona en el círculo cercano de Mateo que aún tenía conciencia. Esa misma noche, lo esperé cerca de los ascensores de servicio.
Cuando pasó, fingí estar ajustando la bolsa de un bote de basura. ¿Primera vez que ves algo que no te cuadra? Pregunté en voz baja, sin mirarlo, como quien no quiere la cosa. Se detuvo en seco. Disculpe, no. Tranquilo, lo interrumpí, mirándolo finalmente a los ojos. No te estoy acusando de nada. Solo digo que a veces, uno ve cosas en su trabajo, y se las guarda. Por miedo. Por lealtad. Por necesidad. Yo también lo hice, hace mucho tiempo. Andrés me miró con sus ojos abiertos como platos, el pánico bailando en ellos. No sé de qué me habla, señor. Claro que no, respondí con una media sonrisa. Yo tampoco lo entendía, cuando era joven. Solo recuerda esto, muchacho, si un gran barco tiene una pequeña grieta, no se hunde por esa grieta. Se hunde porque la tripulación, sabiendo que existía, no hizo nada para taparla a tiempo. Le di una palmada suave en el hombro y seguí con mi trabajo, dejándolo allí, paralizado en medio del pasillo. No esperé una respuesta, pero vi en su rostro el torbellino de la duda. Había plantado una semilla. Ahora solo tenía que esperar a que germinara. El viernes, cuando llegué a mi pequeño cuarto de limpieza para empezar la jornada, encontré un sobremanila grueso deslizado por debajo de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Dentro, sin ninguna nota, había copias de facturas falsas, hojas de Excel impresas con cifras infladas y una lista de contratos con cláusulas que yo sabía que eran fraudulentas. No había remitente, ni firma. Pero no hacía falta. Andrés había decidido no hundirse con el barco. Guardé todo cuidadosamente en una carpeta azul que escondía en el fondo de mi casillero, junto con los documentos de mi propiedad. La carpeta estaba creciendo. Y mi paciencia, aunque puesta a prueba, también. Armado con las pruebas que Andrés me había proporcionado, mi perspectiva cambió. Ya no era solo una víctima buscando venganza, era un detective encubierto en mi propio territorio. Cada día, mientras empujaba mi carrito de limpieza oxidado por los impecables pasillos de mármol italiano que yo mismo había elegido décadas atrás, sentía una rabia silenciosa y fría hervir en mis venas. Cada paso era como una bofetada en mi rostro. Las oficinas que limpiaba, con sus muebles de diseño y su tecnología de punta, habían sido diseñadas bajo mi supervisión personal. Cada detalle había sido pensado para reflejar elegancia, poder y visión de futuro. En el piso 18, el corazón del poder regional, me detenía a menudo frente a la que una vez fue mi oficina. La placa dorada en la puerta ahora llevaba el nombre de Isabela Reyes, gerente regional. A través del cristal pulido, podía ver mi antiguo escritorio de caoba, la misma silla de cuero negro donde tomé las decisiones más importantes de mi carrera. Las mismas ventanas panorámicas desde donde observaba el crecimiento de la ciudad que ayudé a construir. Era una tortura y un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Un día, mientras estaba absorto en mis pensamientos frente a esa puerta, una voz áspera me sacó de mi trance. «Oiga, viejo. ¿Qué hace ahí parado como un pasmarote?», me gritó Ramiro, el supervisor, observándome con desconfianza desde el otro lado del pasillo. Su bigote gris se movía con irritación. «Los baños del piso 19 están asquerosos y tiene que limpiar el piso 20 antes de las 7. Muévase o lo voy a reportar con su hijo». La humillación me quemaba la garganta como ácido, pero asentí sumisamente. «Sí, señor Ramiro». «Disculpe», dije, agachando la cabeza para ocultar la furia en mis ojos. Mientras limpiaba los lujosos baños ejecutivos, recordé las juntas estratégicas que se realizaban a solo unos metros de allí. En esas salas había cerrado negocios que cambiaron el rumbo de industrias enteras. Había contratado a cientos de empleados. Había creado empleos que sostuvieron a miles de familias. Y ahora, allí estaba yo, Arturo Vargas, tallando inodoros con mis manos arrugadas, respirando el olor a desinfectante barato que me quemaba los pulmones. Era un fantasma invisible en mi propio reino, un rey disfrazado de mendigo. A media tarde, mientras reponía el papel en una de las oficinas, Mateo pasó por el pasillo riendo a carcajadas con un par de colegas. Me vio dentro, con mi uniforme gris y mis guantes de goma.
Se detuvo un segundo y, con una sonrisa burlona para que sus amigos lo oyeran, me dijo: «Oye, papá. Asegúrate de dejar bien limpio ese bote de basura, que hoy tiré unos papeles muy importantes». Sus compañeros soltaron risitas crueles. Yo no dije nada. Simplemente levanté la vista y lo miré fijamente. No con rabia, sino con una larga y profunda mirada de lástima. Algo en mis ojos debió incomodarlo, porque su sonrisa vaciló por un instante. «¿Qué? ¿Te molestó el chiste?», me retó, recuperando su arrogancia. «No, hijo», respondí con una serenidad que lo descolocó por completo. «Solo estoy recordando que a esta misma hora, hace 15 años, tú venías a mi oficina, te sentabas en mi silla y me decías: «Papá, algún día todo esto va a ser mío». Se quedó sin palabras por un segundo, la soberbia luchando contra el recuerdo. «Y lo es», respondió finalmente. «Ya veremos», dije en voz baja, casi para mí mismo. Me di la vuelta y seguí con mi trabajo, dejándolo allí con una extraña sensación de inquietud. Porque la guerra no se gana gritando. Se gana moviendo las piezas en silencio, esperando el momento exacto para decir jaque mate. Y mi momento se acercaba. A las 7:30 de la mañana, los primeros ejecutivos comenzaron a llegar, llenando los pasillos con el sonido de sus tacones caros y el murmullo de conversaciones sobre mercados y proyecciones. Yo me mantenía en mi rincón, fingiendo limpiar una mancha inexistente en el suelo de granito, observándolos. Hombres y mujeres elegantes, con trajes a la medida y maletines de piel, caminaban con prisa hacia sus oficinas climatizadas. Para ellos, yo era invisible, parte del mobiliario, un fantasma uniformado que mantenía su mundo limpio y ordenado para que pudieran concentrarse en sus importantes asuntos. Fue entonces cuando escuché mi nombre, pronunciado con una mezcla de respeto y nostalgia. La conversación venía del piso de arriba, cerca de las escaleras, y las voces pertenecían a dos directivos que no reconocí de inmediato. Sabían que el fundador de esta empresa, Arturo Vargas, era un auténtico visionario, comentaba uno de ellos. Mi abuelo trabajó aquí en los primeros años y siempre decía que era un hombre extraordinario, que construyó todo esto literalmente de la nada. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que lo escucharan. Me acerqué sigilosamente a la base de las escaleras, fingiendo desempolvar el pasamanos para poder oír mejor. Una segunda voz respondió: «Sí, he oído esas historias. Pero desapareció del mapa hace como 15 años. Algunos dicen que se retiró a vivir tranquilo en una isla, otros que se mudó al extranjero. Nadie sabe realmente». «Lástima que ya no haya empresarios como él», continuó la primera voz, con un suspiro que denotaba frustración. «Los de ahora solo piensan en ganancias a corto plazo y en salvar su propio pellejo. Este lugar era diferente cuando él estaba al mando. Había una dirección clara, una ética de trabajo». Las palabras me llenaron de una extraña mezcla de orgullo y melancolía. Saber que, después de tantos años, mi legado aún resonaba en los pasillos de mi propia empresa era un bálsamo para mi alma herida. Pero también confirmaba mis peores temores: la compañía que yo había levantado con tanto esfuerzo estaba perdiendo su esencia, se estaba pudriendo desde adentro. Durante mi descanso de media mañana, me senté en el estacionamiento de empleados, bajo la sombra de un árbol raquítico, y comí en silencio las tortillas que Elena me había preparado. Desde allí, podía ver el estacionamiento ejecutivo, donde los automóviles de lujo de la alta gerencia brillaban bajo el sol, un BMW blanco, un Audi negro, una Mercedes roja. Todos estacionados en los lugares que una vez estuvieron reservados para mis invitados especiales, para los socios con los que construí este imperio. Más tarde ese día, en el comedor de empleados, un lugar que rara vez visitaba, una mujer mayor con uniforme de secretaria se sentó en mi mesa. Era Lorena, quien había trabajado en recepción por más de 20 años. La recordaba perfectamente. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó con una sonrisa cansada. «Por supuesto, señorita Lorena», respondí. Suspiró profundamente. Preocupada, como todos, dijo sin que yo le preguntara: «Dicen que van a reducir personal y yo ya estoy muy vieja para encontrar otro trabajo». «¿Tan mal está la situación?», pregunté, fingiendo ignorancia.
Peor de lo que imaginas, respondió, bajando la voz. Los números no cuadran, los clientes se van con la competencia. El otro día escuché el rumor de que están considerando vender este edificio para pagar deudas. Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Vender mi edificio? ¿Vender el símbolo de todo lo que había construido? La rabia me subió por la garganta, pero mantuve la compostura. Es una lástima, comenté. Y no hay nadie que pueda ayudar. Lorena sonrió con tristeza. Solo un milagro podría salvarnos ahora. O que regresara el fundador, don Arturo. Pero eso es imposible. Probablemente ni siquiera sabe lo que está pasando con su empresa. Nunca se sabe, Lorena, susurré con una sonrisa misteriosa que ella no pudo interpretar. A veces, los milagros aparecen cuando menos los esperamos. Esa tarde, cuando llegué a casa arrastrando los pies y con el uniforme empapado de sudor, Mateo estaba allí, esperándome en la sala. Había venido de visita, o más bien, a supervisar el resultado de su lección. ¿Cómo te fue en tu primer día? Ah, no, ya lleva semanas, ¿verdad?, preguntó con un tono burlón, sin levantarse del sofá. Espero que hayas hecho un buen trabajo. Ramiro me dijo que eres lento, pero que al menos eres obediente. Su sufrimiento era un espectáculo para su entretenimiento. Fue educativo, respondí con voz ronca, evitando su mirada mientras Elena corría hacia mí con una toalla limpia y un vaso de agua fresca. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar en silencio, pero no dijo nada delante de Mateo. Solo me acarició la mejilla con una ternura infinita que me dio fuerzas para no derrumbarme. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Las palabras de Mateo, las conversaciones de los empleados, el rumor de la venta del edificio, todo resonaba en mi cabeza como un eco venenoso. Si no quieres pasar hambre, empieza a trabajar. La jubilación es solo para los que ahorraron. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios arrugados en la oscuridad de nuestra habitación. Mi hijo había cometido el error más grande de su vida al humillarme de esa manera. Había subestimado al hombre que le dio la vida, y ese error le iba a costar muy caro. Con un cuidado infinito para no despertar a Elena, me levanté de la cama. Caminé en silencio por el pasillo hasta mi estudio, el santuario donde guardaba mis recuerdos y mis secretos más importantes. Detrás de una gran pintura de un paisaje mexicano, una obra que siempre le había gustado a Elena, se encontraba una caja fuerte oculta en la pared. Mis dedos, temblorosos pero decididos, marcaron la combinación que no había usado en años. Con un suave clic, la puerta de acero se abrió. Dentro, junto a algunos objetos de valor, había una carpeta de cuero amarillenta. La saqué y la llevé a mi escritorio, encendiendo únicamente la pequeña lámpara de lectura. Adentro estaban los documentos originales, los que ninguna copia digital podía reemplazar. El acta de constitución de la empresa. Los contratos de sociedad. Las escrituras de propiedad de cada uno de los terrenos donde se construyeron las sucursales. Y lo más importante, las acciones. Las acciones que nunca había vendido, las que me convertían, aún, en el socio mayoritario. Leí en voz baja el encabezado del documento principal, Consorcio Vargas Internacional, SADCB. Y debajo, en una caligrafía elegante y notariada, fundador y presidente del Consejo de Administración, Arturo Vargas Rivera. Mi nombre. Mi identidad. Mi poder. Una risa silenciosa, casi un espasmo, sacudió mi pecho. Mateo creía que me había humillado, que me había puesto en mi lugar, que me había enseñado una lección sobre la dura realidad de la vida. Pero no sabía que acababa de despertar a un león dormido. A un hombre que había construido imperios desde la nada y que, si era necesario, podía destruirlos con la misma facilidad. Mañana será un día muy interesante, murmuré mientras guardaba los documentos de vuelta en la caja fuerte. Muy, muy interesante. El dolor no se había ido. La traición seguía doliendo. Pero ahora, esa energía se había transformado. Ya no era solo la tristeza de un padre herido. Era la fría y calculadora furia de un rey destronado que planeaba reclamar su trono. Al día siguiente, llegué al trabajo con una actitud completamente diferente.
Por fuera, seguía siendo el mismo anciano sumiso con uniforme gris, el que agachaba la cabeza y obedecía sin rechistar. Pero por dentro, había despertado el estratega que una vez dominó el mundo empresarial. Saludé a Ramiro con una sonrisa servil y tomé mi carrito de limpieza como si fuera la herramienta más natural del mundo. Buenos días, jefe, le dije con una voz deliberadamente temblorosa. ¿Por dónde empiezo hoy? Ramiro, sin levantar la vista de su lista de tareas pegajosa y manchada de café, gruñó, hoy vas a limpiar la sala de juntas del piso 22. Hay una reunión importante del comité directivo a las 10 y todo tiene que estar perfecto. Impecable, ¿entiendes? Y después de eso, los baños ejecutivos del piso 25. Hizo una pausa y me señaló con un dedo sucio. Ah, y trata de no tocar nada importante, viejo. Ya tuvimos problemas antes con conserjes curiosos. Me entregó una llave magnética dorada, la llave maestra para el área ejecutiva, y me señaló hacia el elevador de servicio con desdén. Mientras subía en ese elevador oxidado que chirriaba con cada piso, mi corazón latía con una emoción extraña, una mezcla de nostalgia y anticipación. La sala de juntas del piso 22 era mi santuario. Era exactamente la misma donde había tomado las decisiones más cruciales de mi carrera. Fue allí donde negocié la expansión internacional, donde aprobé inversiones millonarias, donde construí las alianzas que cambiaron el rumbo de la industria. Cuando abrí la puerta, el aire se me escapó de los pulmones. Todo estaba exactamente igual que el día en que me retiré. La imponente mesa ovalada de caoba brasileña, las 24 sillas de cuero negro, el proyector de última generación oculto en el techo, y las ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular de toda la ciudad. En la pared principal, como un guardián silencioso, seguía colgado el retrato al óleo que había mandado pintar de los socios fundadores, donde mi rostro, más joven y lleno de ambición, observaba eternamente el futuro. Vaya, vaya, susurré mientras pasaba un trapo húmedo por la mesa que había sido testigo de tantos momentos históricos. ¿Sigues aquí, viejo amigo? Mis dedos trazaron las vetas naturales de la madera, recordando cada reunión, cada contrato firmado, cada apretón de manos que había sellado fortunas enteras. Fue entonces cuando escuché voces acercándose por el pasillo. Rápidamente, me agaché detrás del carrito de limpieza, junto a la pared, y fingí limpiar una mancha inexistente en el zócalo de mármol. Mi invisibilidad era mi mejor arma. La puerta se abrió y entraron 3 ejecutivos elegantemente vestidos, hablando en voz baja sobre números y proyecciones financieras. Reconocí a uno de ellos de inmediato, a pesar de los años y las canas. Era Javier Ríos, quien había sido mi asistente personal, mi mano derecha, hace más de 15 años. Ahora era un alto directivo, con un traje gris carbón perfectamente cortado y una corbata de seda azul que probablemente costaba más que mi salario mensual como conserje. A su lado estaba Isabela Reyes, la nueva gerente regional, y otro directivo que no conocía. Me mantuve inmóvil, convirtiéndome en una estatua de uniforme gris, mientras ellos se sentaban a la mesa y comenzaban su reunión improvisada. El espía que nadie veía estaba a punto de recibir la información más valiosa de todas. Escondido detrás de mi carrito, apenas respirando, me convertí en oídos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi rostro permanecía impasible, concentrado en la supuesta mancha del suelo. Los números del último trimestre son preocupantes, comenzó Javier Ríos, su voz era grave, cargada de una fatiga que no podía ocultar. Abrió su portafolio de piel italiana sobre la mesa. Las ventas han bajado un 12% y la competencia nos está ganando contratos que antes eran nuestros por defecto. Estamos perdiendo terreno, Isabela. Isabela Reyes, la mujer de mediana edad con cabello rubio perfectamente peinado, tamborileaba nerviosamente sus uñas rojas sobre la superficie de la mesa mientras revisaba unos documentos con cifras alarmantes. ¿Y qué propones, Javier? La junta directiva quiere respuestas, no más excusas. Javier suspiró, un sonido lleno de una nostalgia que me llegó hasta el alma. Necesitamos regresar a las estrategias originales del fundador, respondió, y al oír mi propio título en su boca, sentí un escalofrío. Arturo Vargas tenía una visión que funcionó durante décadas.
Construyó este imperio sobre la innovación, la audacia y, sobre todo, la integridad. Cuando él se retiró, perdimos esa dirección, esa capacidad de anticipar el mercado. Ahora solo reaccionamos, y siempre vamos un paso por detrás. Sus palabras me llenaron de un orgullo amargo y dulce al mismo tiempo. Me mantuve inmóvil, limpiando la misma sección del piso una y otra vez, mientras escuchaba cómo discutían el futuro de mi empresa. Hablaban de reducir personal, de cerrar sucursales en el extranjero, de vender activos para mantenerse a flote. Cada propuesta era como una puñalada en mi corazón. Estaban desmantelando, pieza por pieza, años de mi trabajo y sacrificio, todo por culpa de una administración mediocre y sin visión. Si al menos pudiéramos contactar al señor Vargas, murmuró el tercer ejecutivo, un hombre más joven con lentes que tomaba notas frenéticamente. Dicen que todavía vive en la ciudad, pero nadie sabe dónde. Su retiro fue muy silencioso, muy discreto. Su consejo ahora mismo valdría oro. La ironía de la situación me provocó una sonrisa que tuve que ocultar fingiendo un ataque de tos. El hombre cuyo consejo valdría oro estaba a menos de 5 metros, vestido con un uniforme de conserje y ganando el salario mínimo. Después de que se fueron, dejándome con el eco de sus preocupaciones, me quedé solo en esa sala llena de recuerdos y fantasmas del pasado. Caminé hasta la ventana panorámica y observé la ciudad que se extendía bajo mis pies como un mapa viviente. Cada edificio, cada calle, cada parque tenía una historia conectada con mi trabajo, con mis decisiones, con mi visión de progreso. ¿Qué haces aquí parado, viejo? La voz áspera de Ramiro me sacó de mis pensamientos. Había entrado sigilosamente y me observaba con una desconfianza palpable desde la puerta. ¿No te dije que limpiaras y te fueras? ¿O acaso estás espiando conversaciones que no te incumben? Lo siento, señor Ramiro, respondí con voz quebrada, agachando la cabeza en una perfecta actuación de sumisión. Es que, nunca había visto una vista tan hermosa. Me quedé embobado como un tonto. Ramiro se rió con crueldad y se acercó hasta donde yo estaba, invadiendo mi espacio personal con su aliento que olía a café amargo y cigarrillos baratos. Escúchame bien, viejo inútil, me dijo, señalándome con su dedo gordo y sucio. Tú estás aquí para limpiar, no para admirar paisajes ni para escuchar conversaciones importantes. Si te vuelvo a encontrar perdiendo el tiempo, te voy a correr inmediatamente. Y no me importa que seas el padre de Mateo. Sus palabras destilaban veneno, pero yo solo asentí, como un perro obediente. Por dentro, sin embargo, el león rugía. Ya no había dudas. La empresa me necesitaba. Y para salvarla, primero tenía que entender por qué mi propio hijo era parte del problema. Esa misma tarde, después de terminar mi humillante jornada laboral, no me dirigí directamente a la parada del autobús. Impulsado por una necesidad visceral de entender, me dirigí hacia el piso 18, donde trabajaba mi hijo. Quería verlo en su ambiente natural, observar cómo se comportaba con sus compañeros, comprender qué tipo de empleado era realmente el hombre que me había condenado a limpiar baños. Me escondí detrás de una gruesa columna de mármol, en un punto ciego desde donde tenía una vista perfecta de su área de trabajo. La oficina era un espacio abierto, ruidoso y caótico. Y allí, en medio de todo, estaba Mateo. Estaba sentado frente a una computadora vieja, tecleando perezosamente con 2 dedos mientras conversaba por teléfono con alguien. Por el tono relajado y las risas, supe que no era una llamada de trabajo. Su escritorio era un desastre monumental, una torre de papeles arrugados, varias tazas de café manchadas y envolturas de comida rápida. Llevaba una camisa blanca que por la mañana estaría limpia, pero que ahora se veía arrugada, y una corbata mal anudada que le daba un aspecto descuidado y poco profesional. Era la imagen viva de la desidia. No, claro que no puedo quedarme tarde hoy, lo escuché decir por teléfono, con un tono quejumbroso. Tengo cosas mucho más importantes que hacer que revisar estos reportes aburridos. Que lo haga Andrés, para eso le pagan. Su actitud displicente hacia el trabajo, la misma fuente de la que salía el dinero para su ropa cara y su coche, me sorprendió y me decepcionó profundamente. ¿Era este realmente el hombre al que había criado con tanto amor y dedicación?
¿El niño al que le había enseñado el valor del esfuerzo y la responsabilidad? Mientras observaba, un compañero de trabajo, el mismo joven Andrés que yo había confrontado, se acercó a su escritorio con una carpeta en las manos. Señor Mateo, necesito que revise estos contratos antes de mañana por la mañana, dijo Andrés con voz nerviosa. Son muy importantes y no podemos cometer errores. Mi hijo apenas levantó la vista de la pantalla de su computadora, donde ahora navegaba por una red social. Déjalos ahí, respondió con una indiferencia total, haciendo un gesto vago con la mano. Ya los veré cuando tenga tiempo. Andrés se quedó allí un momento, inseguro, antes de dejar la carpeta en una esquina del caótico escritorio, sabiendo perfectamente que era probable que nadie la tocara. Mientras regresaba a casa en el autobús abarrotado, aplastado entre el cansancio y el olor a sudor de otros trabajadores, reflexioné sobre todo lo que había observado durante esos 2 días. Mi hijo no solo me había humillado y menospreciado a nivel personal. Además, era un empleado mediocre, perezoso e irresponsable, que no valoraba en absoluto las oportunidades que la vida y, en última instancia, yo, le habíamos dado. La empresa que yo había construido con sangre, sudor y lágrimas estaba siendo administrada por personas competentes pero desesperadas, mientras él, mi propio hijo, una pieza dentro de ese gran engranaje, desperdiciaba su posición sin ningún tipo de gratitud o responsabilidad. La ira que sentía se mezclaba ahora con una profunda y amarga tristeza. ¿Cómo te fue hoy, mi amor?, me preguntó Elena cuando llegué a casa, con los pies hinchados y la espalda adolorida. Sus ojos seguían reflejando esa mezcla de preocupación y tristeza, pero intentaba mantener una sonrisa valiente para no aumentar mi sufrimiento. Todo va mejorando gradualmente, le mentí, mientras me quitaba esos zapatos baratos que me habían lastimado los pies durante toda la jornada. Estoy aprendiendo mucho sobre diferentes perspectivas de la vida. Elena no entendió completamente lo que quise decir, pero asintió y me sirvió un plato de sopa caliente que olía a hogar y a amor incondicional. Ese amor era el único ancla que me mantenía cuerdo en medio de la tormenta. Esa noche, el sueño volvió a ser un lujo que no pude permitirme. Las imágenes del día se repetían en mi mente en un bucle tortuoso, la preocupación en los rostros de Javier y los otros directivos, la desidia de Mateo en su escritorio, el olor a desinfectante barato de los baños. La desconexión entre la crisis que vivía la empresa y la apatía de mi hijo era un abismo que no podía ignorar. Después de que Elena finalmente se durmió, agotada por la preocupación, volví sigilosamente a mi estudio. El cuarto se había convertido en mi cuartel general, mi refugio de estratega. Abrí de nuevo la caja fuerte, pero esta vez no saqué los documentos de la empresa. Busqué en un cajón lateral y saqué mi viejo teléfono celular, un modelo antiguo, casi una reliquia, que había guardado el día de mi retiro por si acaso. Lo encendí. La batería, milagrosamente, aún tenía carga. Mis dedos, con una memoria que los años no habían borrado, marcaron un número que no estaba en ninguna agenda, un contacto que había sido crucial en los mejores y más complicados momentos de mi carrera empresarial. Un número que representaba discreción, lealtad y una eficiencia implacable. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave y profesional contestara del otro lado. Despacho Jurídico Morales, buenas noches. Licenciado Morales, susurré al teléfono, mi voz apenas audible. Habla Arturo Vargas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de confusión, sino de sorpresa y reconocimiento. Podía casi sentir como el abogado, un hombre brillante y astuto que había sido mi consejero legal durante más de 15 años, se incorporaba en su silla. Don Arturo, dijo finalmente, su tono profesional teñido de asombro. ¡Qué sorpresa escucharlo! Pensé que estaría disfrutando de un merecido descanso en alguna playa paradisíaca. Mis vacaciones han sido interrumpidas, mi estimado amigo, respondí, con un toque de amarga ironía. Sí, ya sé que han pasado muchos años. Pero necesito su ayuda. Necesito sus ojos y sus oídos. Necesito que investigue algunas cosas para mí, con la máxima discreción, por supuesto. Usted sabe que mi discreción y mi lealtad siempre han sido suyas, don Arturo. ¿De qué se trata?
Respiré hondo, el peso de las siguientes palabras oprimiendo mi pecho. Es sobre mi antigua empresa, el Consorcio Vargas Internacional. Hice una pausa, reuniendo el coraje para pronunciar la segunda parte de la petición. Y es sobre mi hijo, Mateo Vargas. El licenciado Morales no hizo preguntas innecesarias. Su mente aguda probablemente ya estaba conectando los puntos. Simplemente respondió con la calma y la eficiencia que siempre lo habían caracterizado. Entendido, don Arturo. Consideré lo hecho. Deme 72 horas. Tendrá un informe preliminar sobre su escritorio. ¿Sigue viviendo en la misma dirección? Sí, aquí sigo, Morales. Gracias. No hay de qué, don Arturo. Es bueno tenerlo de vuelta. Colgué el teléfono. La pieza más importante de mi contraataque estaba en movimiento. Ya no estaba solo en esto. Había activado a mi alfil más letal en el tablero de ajedrez. Ahora, solo quedaba esperar a que la verdad, por dolorosa que fuera, saliera a la luz. Y yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que lo que el licenciado Morales descubriera sería mucho peor de lo que ya había visto. El juego, el verdadero juego, acababa de comenzar. Exactamente 3 días después, a las 9 de la noche, cuando Elena ya estaba dormida y las calles del barrio se habían vaciado en un silencio expectante, un coche discreto y oscuro se detuvo frente a mi casa. El licenciado Morales, el mismo hombre que había sido mi abogado personal y mi confidente durante 15 años, bajó del vehículo. Ahora tenía el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de sus ojos inteligentes, pero su postura seguía siendo erguida y su mirada, tan afilada como siempre. Llevaba un maletín de cuero negro y esa sonrisa discreta que siempre me había inspirado una confianza absoluta. Don Arturo, me dijo mientras nos dábamos un abrazo sincero en la puerta de mi casa. No puedo creer lo que me contó por teléfono. Que su propio hijo. Esto es increíble, simplemente increíble. Nos dirigimos a mi estudio, donde yo había preparado café recién hecho y había despejado mi escritorio. La luz amarillenta de la lámpara creaba un ambiente conspirador, perfecto para lo que estábamos a punto de planear. Investigué todo lo que me pidió sobre las actividades de Mateo en la empresa, comenzó Morales sin preámbulos, mientras abría su maletín y sacaba una carpeta gruesa, llena de fotografías, copias de documentos y reportes detallados. Y los resultados son, preocupantes, por decirlo menos. Sus dedos, largos y delgados, organizaron los papeles sobre mi escritorio como si la información fuera demasiado pesada para manejar. Para empezar, Mateo ha estado falsificando reportes de ventas durante los últimos 6 meses, continuó con voz grave. Está inflando cifras, inventando clientes inexistentes, creando facturas falsas para hacer que su desempeño parezca mucho mejor de lo que realmente es. Me mostró copias de documentos donde claramente se podían ver alteraciones, números cambiados con corrector líquido, firmas que no coincidían, sellos falsificados. Mi corazón se aceleró mientras examinaba cada prueba irrefutable de la deshonestidad de mi hijo. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté con voz ronca, asombrado por la rapidez y eficacia de su trabajo. Tengo contactos en el departamento de auditoría interna, respondió el licenciado con una sonrisa astuta. Personas que recuerdan la época dorada de usted y que están muy preocupadas por la dirección que ha tomado la empresa. Me facilitaron el acceso a los archivos que necesitaba. Pero eso no es todo, don Arturo. Continuó pasando las páginas del informe como si fuera una novela de suspenso. También descubrimos que ha estado robando material de oficina para venderlo en el mercado negro. Computadoras portátiles, impresoras, teléfonos de última generación, papelería cara. Todo sale por la puerta trasera en horarios nocturnos y termina en tiendas de segunda mano o se vende por internet. Las fotografías eran contundentes, tomadas con un teleobjetivo desde la distancia. Allí estaba Mateo, cargando cajas sin etiquetar en el maletero de su automóvil. En otra, entregando equipos a hombres de aspecto sospechoso en callejones oscuros. En una tercera, contando un fajo de billetes en un estacionamiento mal iluminado. Era como observar a un criminal profesional, no al hijo que había criado con tanto amor y dedicación durante más de 40 años.
La rabia comenzaba a hervir en mis venas, una rabia fría y amarga. ¿Y la administración de la empresa no sabe nada de esto?, pregunté, sintiendo como el engaño de mi hijo se hacía cada vez más grande y monstruoso. Están demasiado ocupados tratando de mantener a flote el negocio, respondió el licenciado con tristeza. Las ganancias han bajado tanto que están desesperados por cualquier buena noticia. Los reportes falsos de Mateo los han mantenido con falsas esperanzas durante meses. Isabela Reyes, la gerente regional, confía ciegamente en él porque le presenta los números que ella quiere ver. Esa información me golpeó como un martillo en el pecho. La empresa que había construido con décadas de trabajo honesto y sacrificio estaba siendo destruida desde adentro, por mi propia sangre. Era como descubrir que el fruto de tu amor se había convertido en la semilla de tu destrucción. Me recliné en mi silla, sintiendo el peso de la revelación aplastándome. La traición era más profunda y sistemática de lo que jamás hubiera podido imaginar. Pero sabía que el licenciado Morales, con su meticulosa forma de trabajar, aún no había terminado. ¿Qué más encontraste?, pregunté con voz temblorosa, aunque una parte de mí temía escuchar la respuesta. El abogado hizo una pausa, sus ojos inteligentes se posaron en mí con una mezcla de profesionalismo y compasión. Sacó otro juego de fotografías de la carpeta. Eran de una calidad granulada, claramente tomadas en secreto en un lugar con poca luz. Mateo tiene deudas de juego por más de 200,000 pesos, don Arturo, respondió Morales, mostrándome las imágenes. En ellas, mi hijo aparecía en mesas de póker improvisadas en lo que parecían ser habitaciones traseras de bares o almacenes. Apostaba cantidades enormes de fichas con un dinero que obviamente no tenía. Sus ojos brillaban con esa locura característica de los jugadores compulsivos, esa adicción que consume todo a su paso como un incendio descontrolado. En otras fotografías, aparecía discutiendo acaloradamente con hombres de aspecto amenazador, hombres con cicatrices en la cara y miradas frías que no prometían nada bueno. Por eso necesita el dinero extra del robo y el fraude, explicó el licenciado, conectando todas las piezas del rompecabezas. Sus deudas crecen mucho más rápido que su salario legítimo. Está desesperado, actuando sin pensar en las consecuencias. Es solo cuestión de tiempo antes de que cometa un error garrafal que lo exponga completamente. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Y qué hay de Valeria, su esposa?, pregunté, recordando su actitud displicente y su risa maliciosa durante mi fiesta de jubilación. El rostro del licenciado se ensombreció. Ella sabe perfectamente lo que está pasando, respondió con una expresión sombría. De hecho, es quien lo presiona constantemente para conseguir más dinero. Quiere ropa cara, joyas, viajes costosos que publican en sus redes sociales. Es tan culpable como el de esta situación. Me mostró mensajes de texto interceptados donde Valeria exigía dinero para compras frívolas, amenazando con dejarlo si no le daba el estilo de vida que ella consideraba merecido. Necesito 5,000 pesos para un bolso nuevo, decía uno de los mensajes. Si no me los das para el viernes, voy a buscar a alguien que sí pueda mantenerme como una reina. Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. ¿Y mis nietos?, pregunté, la voz ahogada por el dolor. Afortunadamente, los niños parecen ajenos a todo esto, respondió el licenciado con un tono de alivio. Van a una escuela privada muy cara que Mateo paga con el dinero robado, pero ellos no saben nada sobre las actividades ilegales de sus padres. Son las únicas víctimas inocentes en toda esta tragedia familiar. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle, cada prueba, cada documento. La evidencia era abrumadora, irrefutable, devastadora. ¿Qué recomienda que hagamos?, pregunté finalmente, cuando terminamos de revisar toda la documentación. El licenciado Morales se reclinó en su silla y me observó con esos ojos experimentados que habían visto todo tipo de tragedias humanas. Tenemos varias opciones, respondió con voz pensativa. La primera, podemos presentar una denuncia penal inmediata. Con toda esta evidencia, Mateo iría directo a prisión por fraude y robo. La idea de ver a mi hijo tras las rejas me llenó de una extraña mezcla de justicia y un dolor paternal insoportable. La segunda opción, continuó, es informar directamente a la administración actual.
Javier Ríos e Isabela Reyes necesitan saber lo que está pasando antes de que el daño sea irreversible. Ellos podrían tomar medidas internas. Hizo una pausa, y supe que había algo más. ¿Y cuál es la tercera opción?, pregunté. Una sonrisa misteriosa, la sonrisa de un estratega que disfruta del juego, se dibujó en su rostro arrugado. Podemos esperar el momento perfecto para exponer todo públicamente, de una manera que cause el máximo impacto y la máxima humillación. Usted sigue siendo el accionista mayoritario de esa empresa, don Arturo. Puede recuperar el control cuando guste. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. El lunes hay una junta directiva extraordinaria. Van a discutir los problemas financieros y buscar soluciones desesperadas. Sería el momento perfecto para hacer su gran regreso, revelar su identidad, exponer los crímenes de Mateo y retomar el control de su empresa. La idea me emocionó tanto que sentí como la adrenalina corría por mis venas como agua hirviendo. Después de semanas de humillación y silencio, finalmente tendría la oportunidad de mostrar mi verdadero poder, de enseñarle a mi hijo las consecuencias de subestimar al hombre que le dio la vida. Perfecto, susurré, con una sonrisa que no había sentido en años. Hagámoslo. Impulsado por una necesidad de ver con mis propios ojos la profundidad del abismo en el que se había hundido mi hijo, decidí hacer algo que no había hecho en semanas, seguirlo discretamente durante su tiempo libre. El sábado por la mañana, me vestí con ropa vieja que no usaba hace años, una gorra de béisbol y unos lentes oscuros. Me posicioné en la esquina de la calle de su casa desde las 7 de la mañana, pareciendo un anciano más esperando el autobús. Quería entender completamente a la persona en la que se había convertido Mateo antes de ejecutar mi plan de venganza. A las 10:30, salió de su casa. Llevaba ropa deportiva de marca, cara y ostentosa, y subió a su automóvil último modelo, un Honda Civic rojo que brillaba bajo el sol matutino. Tomé un taxi y lo seguí, manteniendo una distancia prudente mientras mi corazón latía con una anticipación nerviosa. ¿A dónde iba? ¿Qué actividades secretas desarrollaba durante sus días libres? Se dirigió hacia la zona más exclusiva de la ciudad, donde se ubicaban los centros comerciales más caros y los restaurantes de lujo. Se estacionó frente a una boutique de ropa masculina que yo conocía perfectamente porque sus precios eran absurdamente ridículos. Una simple camisa allí costaba lo que un trabajador promedio ganaba en una semana entera. Desde mi posición en una cafetería al otro lado de la calle, pude observar cómo Mateo entraba a la tienda con la actitud arrogante de alguien que tiene dinero para quemar. A través de los enormes ventanales de cristal, lo vi probándose trajes, camisas, zapatos italianos, actuando como si fuera un millonario exitoso en lugar del empleado mediocre y ladrón que realmente era. Salió de la tienda casi una hora después, cargando múltiples bolsas con el logo dorado de la boutique. La ironía era devastadora. Su siguiente parada fue aún más reveladora. Se dirigió hacia un restaurante de comida china en el centro histórico, pero no entró por la puerta principal. Se escabulló por una entrada lateral que daba a un callejón. Era exactamente el mismo lugar que aparecía en las fotografías que el licenciado Morales me había mostrado. El casino clandestino. Esperé afuera durante 3 largas y agónicas horas, bebiendo café tras café en un puesto callejero. Cuando finalmente salió, su expresión facial lo decía todo. Tenía la mirada vidriosa del perdedor, los hombros caídos de la derrota, las manos temblorosas de quien acaba de perder más dinero del que puede permitirse. Lo seguí hasta un bar de mala muerte, un lugar oscuro y ruidoso. Se sentó solo en una mesa del rincón y comenzó a beber whisky barato como si fuera agua. Su teléfono sonaba constantemente, pero él lo ignoraba o lo colgaba inmediatamente después de ver quién llamaba. Sin duda, eran los prestamistas, cobrándole las deudas que seguían creciendo exponencialmente. Decidí acercarme. Me senté en la barra, a pocos metros de su mesa, y fingí leer un periódico viejo mientras aguzaba mis oídos para captar cada palabra. No tengo el dinero ahora, lo escuché susurrar por teléfono con voz desesperada. Dame una semana más, por favor. Estoy esperando un bono en el trabajo. Sus mentiras eran patéticas. La conversación terminó abruptamente.
Fue en ese momento cuando mi hijo hizo algo que me partió el corazón en 1000 pedazos. Sacó su billetera y contó los pocos billetes arrugados que tenía adentro. Luego, marcó otro número. Valeria, dijo con voz quebrada. ¿Tienes algo de dinero guardado? Es una emergencia. Pude escuchar parcialmente la respuesta furiosa de su esposa a través del auricular. Palabras como irresponsable, inútil y estoy harta llegaban hasta donde yo estaba. No me grites, respondió Mateo, con lágrimas en los ojos. El trabajo de conserje que le conseguí a mi papá va a ayudar con los gastos de la casa. Así que mi humillación era su coartada. Pero la siguiente frase fue la que selló su destino y mató cualquier resto de compasión que pudiera quedar en mí. Mi padre tiene algunos ahorros de su jubilación, lo escuché decir finalmente, en un último acto de desesperación. Si las cosas se ponen realmente mal, tal vez pueda pedirle prestado algo. Es bastante dinero. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. No solo me había humillado y robado mi dignidad, sino que ahora planeaba robarme también los ahorros de toda una vida de trabajo. Salí del bar con el corazón lleno de una rabia fría y calculada. Ya no había dudas. Ya no había espacio para la piedad paternal. Mateo había cruzado todas las líneas posibles. El lunes no sería solo el día de la junta directiva. Sería el día de su juicio final. El domingo lo pasé en casa, interpretando a la perfección el papel del anciano derrotado que Mateo esperaba ver. Fue el día más difícil. Cada palabra amable que le dirigía, cada gesto de sumisión, era una mentira que me quemaba por dentro. Cuando él y Valeria vinieron de visita por la tarde, con los niños, me comporté exactamente como el padre sumiso y agradecido que creía haber creado. Gracias por conseguirme ese trabajo, hijo, le dije con una voz deliberadamente temblorosa, mientras él se sentaba en mi sillón favorito. No sé qué habríamos hecho Elena y yo sin tu ayuda. De nada, papá, respondió con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Estaba más interesado en su teléfono que en la conversación. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? ¿No te están tratando muy mal? Su preocupación fingida me daba náuseas, pero mantuve mi actuación. Todo va bien. Ramiro es un buen supervisor y estoy aprendiendo mucho sobre la humildad. Me da mucho gusto escuchar eso, continuó, su tono cargado de una condescendencia y superioridad moral que era completamente injustificada. El trabajo dignifica al hombre, papá. Nunca es tarde para aprender esa lección. Luego, después de un rato, se acercó con una expresión más seria. Oye, papá, he estado pensando. Con la economía como está, ustedes tienen algunos ahorros guardados para emergencias, ¿verdad? Ahí estaba. Exactamente lo que había escuchado en el bar. La pregunta que confirmaba su plan. ¿Por qué preguntas, hijo?, respondí, fingiendo una inocencia total mientras mi sangre hervía de indignación. Oh, por nada específico, mintió descaradamente. Solo quiero asegurarme de que estén preparados para cualquier imprevisto. Los tiempos están difíciles y nunca se sabe qué puede pasar. Su capacidad para mentir tan naturalmente me asombró. Tenemos un poco guardado, admití con voz dubitativa. No mucho, pero algo hay para emergencias reales. Los ojos de Mateo brillaron con una avaricia apenas disimulada. ¿Cuánto, aproximadamente?, preguntó, tratando de sonar casual, pero la desesperación se filtraba a través de su voz. No estoy seguro exactamente, mentí. Elena maneja esas cosas mejor que yo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Negó rápidamente con la cabeza. No, para nada. Solo curiosidad. Pero yo sabía perfectamente que estaba calculando mentalmente cuánto de mi dinero podría robar para pagar sus deudas. Esa noche, después de que se fue, llamé al licenciado Morales para confirmar los últimos detalles. Todo está listo para mañana, don Arturo, me confirmó con voz emocionada. Los documentos están en orden, las evidencias están organizadas. Mañana va a ser el día más satisfactorio de su vida. El lunes llegué al trabajo a las 5 de la mañana, como siempre. Pero esta vez, en mi mochila, escondido bajo mi lonchera y mis trapos de limpieza, llevaba algo más.
Llevaba mi poder. Llevaba mi venganza. Hilario me recibió con su habitual desprecio. Hoy tienes que dejar todo perfecto, viejo, me gruñó. La junta directiva es a las 10 en punto en el piso 22 y no quiero quejas de los peces gordos sobre la limpieza. ¿Y esa es tu prioridad máxima? Sí, señor Ramiro, respondí con la misma voz servil de siempre. Mientras empujaba mi carrito hacia el elevador de servicio, sentí como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas como fuego líquido. La humillación estaba a punto de terminar. El actor estaba a punto de quitarse el disfraz. La calma antes de la tormenta estaba llegando a su fin. En la sala de juntas del piso 22, trabajé con una meticulosidad casi ceremonial. No estaba simplemente limpiando, estaba preparando el escenario para la ejecución de mi plan. Pulí la mesa de caoba hasta que brilló como un espejo oscuro, reflejando el horizonte de la ciudad que yo había ayudado a definir. Acomodé cada una de las sillas de cuero en posiciones exactamente simétricas. Limpié las ventanas panorámicas hasta que la vista fue tan cristalina y nítida como mi propia determinación. Cada centímetro de esa habitación contenía historia, poder y legado. Hoy, contendría justicia. A las 9:30 comenzaron a llegar los primeros ejecutivos. Javier Ríos entró con una expresión sombría, cargando una carpeta gruesa llena de reportes financieros desalentadores. Isabela Reyes lo siguió de cerca, conversando en voz baja sobre números rojos y proyecciones pesimistas. Los demás directores de departamento se fueron sumando gradualmente, creando un ambiente de tensión y preocupación palpable, como el aire antes de una tormenta. Buenos días, saludé humildemente mientras fingía limpiar una mancha inexistente cerca de la entrada. ¿Necesitan algo antes de comenzar su reunión? Javier me miró con una sonrisa amable pero distraída. No, gracias, Arturo. Solo asegúrate de que nadie nos interrumpa durante la junta. Será complicado. Me retiré hacia el pasillo, pero me posicioné estratégicamente cerca de la puerta, desde donde podía escuchar el desarrollo de la reunión. A través del cristal esmerilado, veía sus siluetas tomando sus lugares alrededor de la mesa que una vez fue el centro de mi imperio. La situación es crítica, escuché decir a Javier con voz grave. Si no encontramos una solución inmediata, la empresa no sobrevivirá hasta fin de año. Fue entonces cuando escuché pasos acelerados viniendo por el pasillo. Era Mateo, llegando tarde a su trabajo como siempre, con el cabello despeinado y la camisa mal abrochada. Me vio limpiando cerca de la sala de juntas y me dirigió una sonrisa condescendiente que me revolvió el estómago. ¿Cómo va todo, papá?, me preguntó en voz baja, claramente disfrutando del espectáculo de verme trabajar como conserje. ¿Ya te acostumbraste a tu nuevo trabajo? Va muy bien, hijo, respondí con voz sumisa. Estoy aprendiendo mucho. Él sonrió con satisfacción, sintiéndose poderoso. El trabajo duro construye el carácter, papá. Nunca es tarde para aprender humildad. Se dirigió hacia su oficina, completamente ajeno al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar. Esperé exactamente hasta las 10:05. Era el momento perfecto. Me dirigí al baño de ejecutivos más cercano. Con manos firmes, me quité el uniforme gris de conserje. Lo doblé y lo metí en el fondo de un bote de basura. De mi mochila, saqué el traje que había escondido, el mismo traje azul marino que había usado en mi última junta directiva hace 15 años, perfectamente conservado y planchado para esta ocasión. Me vestí. Me anudé la corbata de seda roja. Me peiné cuidadosamente y me observé en el espejo. El anciano humillado había desaparecido. En su lugar estaba Arturo Vargas, el fundador, el visionario, el hombre que construyó un imperio. Saqué los documentos de mi mochila y los organicé en una elegante carpeta de cuero negro. Caminé hacia la sala de juntas con pasos firmes y decididos. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero mi mente estaba completamente clara. Toqué la puerta 3 veces, con nudillos firmes. Adelante, gritó la voz de Javier desde adentro. Respiré profundamente, enderecé los hombros y abrí la puerta para hacer la entrada más dramática de mi vida. Buenos días, dije con voz clara y autoritaria mientras entraba a la sala.
Lamento llegar tarde a mi propia junta directiva. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. 12 pares de ojos se voltearon hacia mí con expresiones de shock, confusión y, poco a poco, de un reconocimiento incrédulo. Javier se puso de pie tan rápidamente que su silla rodó hacia atrás. Don Arturo, susurró con voz quebrada, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Es realmente usted? Sí, Javier, respondí con una sonrisa que llevaba 15 años guardada. Soy yo. Y tenemos mucho de qué hablar. En ese preciso instante, la puerta se abrió de nuevo. Era Mateo, que había sido llamado por Isabela para que explicara unas cifras. Entró con su sonrisa arrogante habitual, pero se congeló en seco cuando me vio a mí, su padre, el conserje, de pie en la cabecera de la mesa, vestido con un traje de poder y rodeado de ejecutivos que ahora lo observaban a él con una mezcla de desprecio y horror. Su mundo se hizo añicos en un segundo. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor, una tensión palpable que emanaba de 12 pares de ojos fijos en mí. Mateo seguía congelado en la puerta, su rostro pasando por una gama de colores que iban del blanco pálido al rojo de la furia y la vergüenza. Papá, balbuceó con voz temblorosa, la arrogancia desvanecida. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no tienes puesto tu uniforme? Su confusión era genuina, la prueba final de su completa ignorancia sobre mi verdadera identidad. Mateo, dije con una voz calmada pero cargada de una autoridad que no había usado en años. Te presento a los ejecutivos del Consorcio Vargas Internacional. Creo que ya conoces a Isabela, tu supervisora directa, y a Javier, el actual director de operaciones. Lo que quizás no sabías es que yo soy Arturo Vargas, el fundador y dueño mayoritario de esta empresa. La expresión de Mateo se desmoronó. Sus ojos se movieron frenéticamente de mi rostro a los documentos esparcidos sobre la mesa, y luego a las caras de los directivos que lo miraban como a un criminal. Pude ver el momento exacto en que su mente procesó la magnitud de su situación. Ya no era solo el hijo irresponsable que había humillado a su padre, era un ladrón que había robado al hombre más poderoso del edificio. Eso es imposible, susurró. Tú eres mi papá. Tú te jubilaste. Tú necesitabas que yo te ayudara porque no tenías dinero. Sus palabras sonaban desesperadas, como si repetirlas pudiera cambiar la realidad que se derrumbaba a su alrededor. Expuse todas las pruebas sobre la mesa, continué, mi voz cortando el aire. Los reportes falsificados, las facturas inventadas, las fotos tuyas robando equipo de oficina, los registros de tus deudas de juego. Todo está aquí. Isabela se puso de pie, su rostro una máscara de furia controlada. Mateo, tenemos evidencia de que tu fraude ha contribuido significativamente a las pérdidas que casi llevan a esta empresa a la quiebra. Él se desplomó en la silla más cercana, el rostro completamente pálido. Yo puedo explicarlo todo, murmuró. Las deudas, los prestamistas, necesitaba el dinero. Durante 42 años te di todo, lo interrumpí, mi voz resonando con el dolor de un padre traicionado. Educación, valores, oportunidades, amor incondicional. Pero te convertiste en un ladrón y un mentiroso. Y peor aún, humillaste al hombre que te dio la vida. Me dirigí a Isabela. Como fundador y accionista mayoritario, tomo la decisión de despedir inmediatamente a Mateo Vargas por fraude, robo y conducta deshonesta. Que seguridad lo escolte fuera del edificio. No puedes hacer esto, gritó, ahora con lágrimas de pánico. Soy tu hijo. Tengo una familia. Debiste pensar en tu familia antes de traicionar la mía, respondí con frialdad. No presentaremos cargos criminales. No lo hago por ti, sino por mis nietos. Ellos no tienen la culpa de tener un padre ladrón. Pero firmarás un documento comprometiéndote a pagar cada peso robado. A partir de este momento, nuestra relación es estrictamente comercial. Eres mi deudor, no mi hijo. Pagarás lo que debes y después, no quiero volver a verte en mi vida. Mis palabras fueron el golpe final. Se puso de pie como un autómata y caminó hacia la puerta, escoltado por 2 agentes de seguridad que ya habían sido alertados. Antes de salir, se volteó.
Papá, lo siento mucho. Yo también lo siento, respondí, la tristeza finalmente rompiendo mi coraza. Siento haber perdido al hijo que una vez amé más que a mi propia vida. Los siguientes meses fueron intensos. Me quedé al frente de la empresa, trabajando 18 horas diarias para estabilizarla. Renegocié contratos, recuperé clientes y restauré la cultura de integridad. Un año después, durante la junta anual, con la empresa completamente saneada y con ganancias récord, anuncié mi retiro definitivo. Hoy, finalmente, me jubilo de verdad, dije ante una audiencia de inversionistas y empleados. Dejo esta empresa en manos capaces, sabiendo que mi legado continuará. Mateo cumplió con sus pagos. Supe que Valeria lo había abandonado y que él trabajaba en un empleo modesto, viviendo solo en un pequeño departamento. Había perdido un hijo, pero había recuperado mi dignidad y asegurado mi legado. Mientras salía del edificio por última vez, sentí una paz que no había experimentado en décadas. La vida me había enseñado la lección más dolorosa: a veces, las heridas más profundas vienen de aquellos que más amamos. Pero también me demostró que la dignidad personal, una vez defendida, vale más que cualquier imperio.